Bueno, vamos a seguir con la penúltima ponencia que trata de un tema que consideramos desde el Consejo Andaluz que tiene vital importancia y es la justificación del interés general de la actividad de intermediación. Está muy relacionada con la necesidad de establecer controles para proteger al consumidor y con la necesidad de que haya una cierta o posible nueva y futura regulación de la actividad de intermediación a través de una propuesta que, bueno, de la que nos hablará Gema. Bien, Gema es graduada en Derecho con premio extraordinario, máster en Derecho Mercantil y Contractual también con premio extraordinario. Se ha dedicado a la investigación en el extranjero, concretamente en el Reino Unido, a través de la Universidad de Essex y Universidad de Cambridge. Se dedica a la docencia, es investigadora de la Cátedra de la UNESCO de la Vivienda y profesora de Derecho Civil en la Universidad Rovira y Virgili. Fue recientemente, sacó el doctorado, cum laude, también con mención internacional y premio extraordinario, y tiene una especialización muy ligada al sector inmobiliario, especialmente a la actividad de intermediación. Bienvenida, Gemma, por primera vez. A mí me hacía mucha ilusión que vinieras para explicarnos pues tu trabajo en el que tanto tiempo le has dedicado y que tan buen resultado ha dado. Y bueno, te agradecemos que hayas hecho este largo viaje para contarnos ese trabajo de investigación y ver a qué conclusiones se ha podido llegar. Te doy la palabra y muchas gracias por la intervención. Muchas gracias, Javier. Bueno, la que tengo que dar las gracias soy yo, porque la verdad que estoy muy contenta de estar en estas jornadas y muy agradecida por toda la gestión y la preparación de este congreso, pues porque la verdad hay mucho trabajo detrás que normalmente no se ve, ¿no?, cuando se prepara una jornada de estas características. Así que felicito a todo el consejo y también gracias a Ana, a Carmina por toda la preparación y poder estar hoy aquí. Como comentaba Javier, os voy a explicar un poco lo que he hecho durante estos 4 años, que ha sido la tesis doctoral, estudiando, bueno, a qué retos se plantea esta profesión, ¿no? No solamente por un tema de entrar al debate de la regulación, desregulación, sino sobre todo desde el punto de vista de, a raíz de la crisis, cómo se ha quedado el panorama, ¿no?, el mercado de la vivienda y cómo los agentes inmobiliarios, como uno de los diferentes engranajes que hay en este mercado, pues cómo pueden contribuir a resolver estos retos que el mercado pues, ha traído a raíz de la crisis. La tesis doctoral, algunas de las cosas que explicaré hoy aquí están publicadas, de manera que están desarrolladas más en profundidad en el libro. El libro se titula La intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda, y hoy me centraré sobre todo a explicar cómo identificar este interés general, ¿no? Esta mañana ha salido el concepto jurídico indeterminado, ¿no? El concepto de vivienda, precisamente el Tribunal Supremo ya en una sentencia ya dijo que el concepto de derecho a la vivienda digna y adecuada ya es un concepto jurídico indeterminado. Pero el concepto de interés general, aunque sí que la Unión Europea pues, nos concreta cuáles son los temas que deben responder al interés general, estamos también en un concepto jurídico indeterminado, ¿no?, que conviene perfilar y argumentar, y aquí es donde los operadores jurídicos, ¿no?, pues podemos entrar ya más en minuciosidad, ¿no?, me gusta decir a mí, para cómo identificar y razonar este interés general. Básicamente mi ponencia lo que me centraré a explicar es los retos que se plantean en los 3 pilares sobre los que se sustenta la profesión, ¿no? Y estos pilares no son más que 3 pilares constitucionales, que están 3 ejes, ¿no?, podríamos decir, que están en nuestra Constitución y que la profesión de la intermediación inmobiliaria afecta de lleno, ¿no?, que es la seguridad jurídica, especialmente la seguridad jurídica preventiva, que en nuestro ordenamiento jurídico
en el sistema de conveyancing service, que se llama en derecho anglosajón, pues esta función la tienen encomendada notarios y registradores de la propiedad de forma oficial. En otros países pues pueden ser los agentes inmobiliarios o profesionales juristas liberales, pero aquí en nuestro ordenamiento jurídico pues los garantes son registradores y notarios. Pero ya hemos visto esta mañana también que, claro, por el hecho de que el profesional de la intermediación inmobiliaria intervenga en las primeras negociaciones o en el primer momento en que una persona decide acceder a una vivienda o simplemente enajenarla, ya sea vendiéndola o a través de un contrato de arrendamiento, pues aquí es donde entra también en funcionamiento esta seguridad jurídica y que en principio el profesional que le corresponde pues es el intermediario. Después nos encontramos con el segundo eje, que es el derecho a la vivienda y el concepto de vivienda habitual. De hecho, cuando empecé a realizar la tesis doctoral, mi tesina en el máster fue estudiar el concepto de vivienda, que era una vivienda desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque muchas veces pues, no ponemos en duda, ¿no? Por ejemplo, un médico pues, tiene que saber, ¿no?, qué implica la salud de las personas y lo que es la salud, o un profesor, un maestro de primaria, de secundaria, saber lo que implica la educación y todos los elementos relacionados con la pedagogía. Pues un profesional que se dedica al sector de la vivienda tiene que saber lo que implica jurídicamente una vivienda, ¿no? De qué es en lo que se está trajinando. Entonces me centré a estudiar este concepto para ver cómo se podía plasmar en las políticas, ¿no? No se pueden hacer políticas de vivienda sin saber qué es una vivienda. El tercer eje es la protección de los consumidores y necesitados de vivienda. Hago este inciso de consumidores y necesitados de vivienda porque no todas las personas que acceden a una vivienda son consumidores. Entonces, a veces, ¿no?, tendemos a hablar de protección de los consumidores en general, sí, pero una compraventa entre privados, no, entre personas privadas, no hay un consumidor, ¿no? Después entraría más en detalle en este ámbito, porque en una compraventa entre dos particulares o un arrendamiento entre dos particulares, aquí no tenemos la figura del consumidor. Pero claro, si interviene un intermediario inmobiliario, el intermediario inmobiliario aquí sí actúa como profesional, ya teniendo la definición de empresario que nos da la Ley de Protección de Consumidores. Si resulta que la persona que accede a una vivienda pues la destina a un uso personal, a un uso familiar, aquí sí que entramos a un acto de consumo, ¿no? En este caso sí que ya estaríamos ante un consumidor. ¿Qué vengo a decir con eso? Que después ya entraré, no quiero avanzarme. Que hay que distinguir, por un lado, la relación contractual que hay entre el intermediario inmobiliario y el cliente, que puede ser consumidor o no, después entraré. Y después otra cosa diferente es la relación contractual que se deriva del contrato de compra-venta o el contrato de arrendamiento. Y no hay que confundirlo. Y aquí es donde el intermediario pues, puede añadir un valor, porque precisamente en aquellas operaciones donde intervenga, pues es lo que hará que la persona que accede a una vivienda pase de ser de simplemente persona o usuario que accede a una vivienda a consumidor. Después lo explicaré con los esquemas que hay preparados, que quedará más claro. Y después también es importante saber qué pasa más allá de nuestras fronteras, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Unión Europea respecto a esta profesión? Después ya avanzo que, claro, la Unión Europea no tiene competencia para decidir si esta profesión tiene que estar regulada o desregulada en los países miembros. Es una decisión que corresponde a cada país, pero sí que la Unión Europea nos da unas directrices sobre hacia dónde tiene que ir la profesión. Y esto pues también es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que atendernos a la normativa europea y en concreto pues las directivas que después explicaré, ¿no? Y el cuarto punto es el concepto de interés general. Sí que dedico un apartado a explicar el interés general, pero básicamente el interés general está compuesto por todos los motivos que se desgranan de todos los apartados. Por eso en la tesis doctoral también termino definiendo todas las razones, todas las justificaciones que justifican, de algún modo, que responde a un interés general esta profesión. Bueno, estos son los tres pilares que comentaba, sobre los cuales se respalda la profesión. Y aquí planteo estos retos, ¿no? Hay unos 13 retos que relacionados cada uno con estos tres pilares y que hay que
dar alguna respuesta, ¿no? Porque es de algún modo las problemáticas que están abiertas a día de hoy y donde no digo que los intermediarios tengan que resolver, pero sí contribuir a resolver, ¿no? Incido con esto de que el ITER o el sector de la vivienda está formado por diferentes operadores que intervienen. Si cogemos desde el momento, desde el promotor o el constructor, vamos siguiendo el ITER, después intervienen agentes inmobiliarios, después si procede, si es el caso, pues el notario, después el registrador de la propiedad y por último, si la vivienda está organizada en régimen de propiedad horizontal, el administrador de fincas. Es decir, aquí tenemos un conjunto de engranajes de profesionales que afectan el sector de la vivienda y el intermediario inmobiliario es el que precisamente interviene en este primer momento, pero que en algunos casos, incluso después de celebrar el contrato, ¿no? Pongo, por ejemplo, contratos de arrendamiento. Si resulta que el propietario pues, le encomienda a la gente que se encarga de la gestión de las facturas, de estar en contacto con los arrendadores, pues esto es una gestión que va más allá de la perfección del contrato. Es decir, para ver un poco que el lugar que ocupa en todo el ITER, en el proceso constructivo, en el proceso de transmisión de una vivienda. En cuanto a la seguridad jurídica, después lo explico en la segunda diapositiva, destacar que actualmente tenemos algunos indicios, ¿no?, de que los mecanismos actuales notariales, registrales, que es la garantía oficial de nuestro ordenamiento jurídico para garantizar esta seguridad jurídica, hay en algunos casos, que después explico, que resultan insuficientes, ¿no? Antes en la exposición anterior José Luis lo ha comentado, temas de aspectos técnicos del edificio, de la vivienda. Un notario, un registrador, ¿no? Si me corrige si me equivoco, pero no entrará en el detalle de los requisitos de habitabilidad o si se cumple en relación a los materiales que está construido la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, en lo que es el tema más técnico, pues no está del todo garantizado, ¿no?, desde estas primeras negociaciones. Segundo es que el clásico contrato que ampara la función de la intermediación, el contrato de mediación y corretaje, es un contrato atípico. De ahí que muchas de las prácticas del día a día pues se justifican por los usos y las costumbres de la práctica profesional. Y a veces me llama la atención, ¿no?, de que no es lo mismo la forma en que se intermedia, pues, por ejemplo, aquí en Andalucía, que en Cataluña, que en País Vasco, pues depende mucho ya no solo de la comunidad autónoma, de la zona, de la población, y nos encontramos aquí con una variedad y una infinidad de formas de llevar a cabo la intermediación, como tantos intermediarios que pueda haber, ¿no? Y precisamente esto lo vinculo con el tercer reto. Existen muchísimos tipos de intermediarios inmobiliarios, de hecho después explicaré, he identificado hasta 6 intermediarios diferentes. Otro reto más en relación a la seguridad jurídica, el hecho de que existan diferentes regulaciones autonómicas. Esta mañana ha salido también el tema, ¿no? Hoy por hoy, de momento, pues Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene registro obligatorio, después tenemos Navarra y Madrid, que es voluntario, pero bueno, pues las otras todavía pues no existe este registro. Claro, esto hace que de algún modo haya desigualdades en cuanto a las garantías que los intermediarios dan a los consumidores y usuarios, ¿no? Entonces, claro, esto afecta a la seguridad jurídica, porque no existen las mismas garantías o el mismo estatuto disciplinario o el marco legal en función de la comunidad. Y el sexto reto de la seguridad jurídica es que, bueno, es una afirmación que la libertad de mercado, que antes hablábamos, ¿no?, de hasta qué punto el liberalismo aplicado en el sector de la vivienda puede ser absoluto o no. Claro, cuando estamos hablando de un derecho humano, no fundamental, un derecho humano como es la vivienda, pues es lo que justifica de algún modo que no se puede dejar al libre funcionamiento de la oferta y de la demanda, porque si no es cuando aparecen estos desajustes que precisamente la exposición de motivos del anteproyecto de ley hace referencia, ¿no? Debe haber de algún modo alguna intervención. Después vendremos qué tipo de intervención y cómo tiene que ser esta intervención, pero el hecho de que estamos ante un derecho humano pues ya nos informa de que no puede haber una libertad totalmente absoluta. En cuanto a los retos
relacionados con este segundo eje, ¿no? El segundo pilar, que es el derecho a la vivienda. En este segundo capítulo del libro, que es donde estudio qué es una vivienda, y que por cierto, como anécdota, claro, aquí en España cuando me puse a estudiar qué es una vivienda no encontraba nada. No, la definición de la RAE o la definición básica de qué es una vivienda, pero en cambio, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia también, tienen un sentido de, estudian más o está más arraigado el hecho de tener presente lo que implica una vivienda, ¿no? El estudio de concept of home, ¿no? que es la diferencia entre house, home, domicile, todos los términos anglosajones relacionados con la vivienda. Allí me encontré que tenían muchos manuales y desde el punto de vista científico estaba mucho más estudiado que era una vivienda. Y esto también, claro, llevaba aparejado que en Inglaterra o en otros países, también en Bélgica o en Francia, el estudio de la vivienda como una nueva disciplina, y digo disciplina multidisciplinar o interdisciplinar, pues tiene mucho más arraigo, ¿no? Aquí no existe ningún grado universitario oficial en materia de vivienda como tal, ¿no? Que tenga en cuenta pues disciplinas como la arquitectura o la economía, el derecho. No tenemos ningún grado universitario de estas características. En otros países no tienen un grado como tal, pero sí que la formación en materia de vivienda sí que tiene este carácter más interdisciplinar, ¿no? Y el motivo número 8, ¿no? Que es lo que comentaba ahora, de que, claro, estamos ante un derecho humano, ¿no? La vivienda es un derecho humano y es lo que justifica pues, que los profesionales que trabajan, que negocian con una vivienda, igual como pasa con los médicos que está en juego la salud de las personas o los profesores que tienen en juego la educación, ¿no? Pues lo mismo pasaría con los profesionales que se dedican al sector de la vivienda. Tener en cuenta pues, la especialidad del bien la especialidad y la complejidad del bien con lo que se trata. El punto número 9 es el hecho de que no es lo mismo trabajar o intraginar, intermediar con una vivienda habitual o que va a ser la vivienda habitual que con otro tipo de bien inmueble o no que no tenga esta condición, ¿no? De aquí es cuando explico que no es lo mismo una nave industrial o un solar o un negocio comercial que una vivienda como tal, ¿no? Y esto también se debería ver reflejado en la intermediación, de algún modo. Ahora mismo no hay ninguna diferencia. Se aplica la misma normativa o los mismos usos o costumbres, tanto si es con una vivienda, como si es una nave industrial, como si es un solar, ¿no? Aquí la importancia de este capítulo de ver desde el punto de vista jurídico, pero de qué estamos hablando con una vivienda. Y lo que me sorprendió es que, de hecho, ya tenemos muchos indicios en nuestro ordenamiento jurídico de que tratan la vivienda habitual de forma especial, ¿no? Especialmente en Cataluña, por ejemplo, en el Código Civil de Cataluña, sí que hay algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahora, para poner un ejemplo, en los cónyuges o la pareja de hecho, si uno de los cónyuges es propietario de la vivienda, pues no puede disponer libremente de la vivienda sin tener el consentimiento del otro cónyuge. Es un ejemplo simplemente para tener en cuenta esta especialidad que tiene la vivienda que no tiene cualquier otro bien. Es decir, me sorprendió cuando estudiaba este tema de ver los múltiples indicios, sobre todo de derecho civil, pero también de derecho administrativo, de que la vivienda ya se tiene en cuenta de forma especial o tiene un tratamiento diferenciado en muchos casos. De manera que no sería nuevo en nuestro ordenamiento jurídico esto. En cuanto a la protección de los consumidores, claro, esto ya lo he avanzado un poco de la desigualdad en la protección que se encuentran ahora los consumidores y necesitados de la vivienda por el hecho de que no tienen garantías no existen garantías de saber si el intermediario con el que contactan va a actuar en interés exclusivo del vendedor. Entonces, ¿por qué el intermediario va a tener la obligación de informarle sobre los requisitos físicos de la vivienda si resulta que el intermediario actúa por el interés del vendedor? Pero claro, esto la persona que acude a la agencia no tiene por qué saberlo. O tampoco sabe pues, si actuará de forma independiente o imparcial. O actuará como el personal shopper inmobiliario, es decir, se procurará de velar por el interés del comprador. Todas estas diferencias, hoy por hoy,
no hay ninguna garantía, ¿no? de qué diferencias hay entre los diferentes intermediarios y sobre todo que el consumidor o el que acceda tenga conocimiento de esto. Después entraré. En cuanto a las funciones, también nos encontramos que son funciones que, tal como están reguladas ahora, están dispersas. Por ejemplo, las funciones del intermediario inmobiliario reguladas a nivel estatal todavía son las del 1969, el artículo del decreto. Claro, comparamos estas funciones de 1969 con todo lo que ha pasado en esta crisis, bueno, todas las consecuencias, y llama un poco la atención de que todavía las funciones sean las mismas a nivel estatal, ¿no? O después nos encontramos funciones como prevención del blanqueo de capital, ¿no? Pero que están dispersas en otras leyes. No tenemos un marco regulador que prevea todas las funciones que actualmente está llevando a cabo el intermediario. Ya no entro ya con los que no están colegiados, porque, claro, las normas estatales que se aplican a los intermediarios son solo para los colegiados, no para los no colegiados. Es decir, después entraré también en qué nuevas funciones podría llevar a cabo un intermediario, ¿no? Esto es un estudio también que he hecho en el libro de ver qué valor añadido nuevo, qué nuevas obligaciones, qué nuevas responsabilidades podría llevar a cabo el intermediario con el objetivo de garantizar la transparencia, mejorar la protección de los consumidores, favorecer el acceso a la vivienda, etc. El número 12 está muy relacionado con lo que explicaba de la necesidad de diferenciar las distintas formas de llevar a cabo la intermediación. Es decir, la necesidad de diferenciar estos casos de el intermediario que vela por el interés exclusivo del vendedor, o el segundo caso, el intermediario que vela por el interés exclusivo del comprador, el intermediario que actúa de forma independiente e imparcial, y después la situación en que cada uno de las partes, comprador-vendedor, cuentan con su propio agente inmobiliario. Es decir, son 4 situaciones las que nos podemos encontrar en la práctica que hoy por hoy la normativa no diferencia, claro, y esto causa la confusión de no saber, ¿no? El consumidor, la persona, no saber en qué situación claro, que se enfrentan y a qué situación se pueden encontrar. Y por último, el último reto, el número 13, es el impacto que tiene la tecnología también en la profesión, ¿no? Y ahora yo siempre digo que la tecnología no supone una competencia para la profesión de la intermediación, sino que simplemente es una herramienta más para llevar a cabo la intermediación. Pero el que está detrás de la tecnología está igualmente llevando a cabo la intermediación inmobiliaria tal como lo está haciendo la agencia que tiene local abierto al público desde hace 30 años. Es decir, lo que cambia es la herramienta que se utiliza. Bueno, una vez visto esta exposición de los principales retos que se plantean, a intentar entrar en cada uno de ellos más en detalle, pero algunos les he ido avanzando. Y el primero que hago referencia es lo que comentaba de esta insuficiencia de los mecanismos notariales y registrados, ¿no? Claro, nos podemos encontrar que una compraventa sin hipoteca, una compraventa entre particulares, claro, no es obligatorio acudir para la validez del contrato de compraventa no es obligatorio acudir al notario, ¿no? Pero sí que nos podemos encontrar que esta compraventa pues, sea intermediada por un intermediario inmobiliario. Entonces, sí, claro, nos encontramos que quien lleva a cabo esta intermediación pues no tiene pues las competencias o los conocimientos, pues de algún modo estamos ante un riesgo, ¿no? de que el comprador o incluso el vendedor pues no tenga estas garantías y no se esté facilitando el cumplimiento de la ley o el cumplimiento de los derechos de los consumidores, etcétera, etcétera. O lo mismo pasa con un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, en la práctica, pues no es habitual celebrarlo en escritura pública, ¿no? Vemos que hay una serie de lagunas en que pues el intermediario inmobiliario, por el hecho de intervenir en las primeras negociaciones, pues se podría resolver. Pero esto no quiere decir que tenga que ser obligatorio contar con un intermediario o que tenga que ser obligatorio, no, simplemente es de aportar, si interviene en aquella operación un intermediario, pues que aporte un valor añadido, unas garantías extras, ¿no? Es otro debate que no entraré, el hecho de que
si tiene que ser obligatorio o no la intervención de intermediario. Yo lo que defiendo es que si se interviene, si participa un intermediario, que aporte un valor extra, un valor añadido, a diferencia de qué pasaría si no interviniese. El segundo lo había comentado, ¿no? Que el hecho de que el contrato de mediación y corretaje es atípico. Yo lo que propongo, que después lo explicaré, es una nueva modalidad de mediación y corretaje que garantice la imparcialidad y la neutralidad del intermediario. ¿Por qué? Porque si lo que estamos buscando es un modelo en que el intermediario vele por el exclusivo interés de su cliente, ya tenemos desde el punto de vista civil un contrato que es el contrato de mandato. El intermediario que hará es seguir las instrucciones de su cliente y pues aconsejarle, informarle, pero la finalidad final es seguir las instrucciones y velar por su interés. Pues diferenciar el contrato de mediación y corretaje, diferenciarlo pues con la obligación de actuar de forma independiente e imparcial. Y esta es la propia naturaleza del contrato de mediación y corretaje. ¿Qué pasa en la práctica? Sí, hay la obligación de actuar de forma imparcial, neutral, si actúa bajo un contrato de mediación y corretaje. Pero como no está regulado, no hay ninguna garantía ni ninguna obligación, el consumidor no puede acogerse a ninguna garantía de que realmente el intermediario está actuando de forma imparcial o neutral, ¿no? Es aquí donde conviene pues diferenciarlo. En cuanto a los diferentes tipos de intermediarios, yo identifiqué estos 6 tipos, ¿no? Podemos encontrar los intermediarios inmobiliarios que no están ni colegiados ni registrados, es decir, que no forman parte de ningún organismo oficial, los intermediarios que están inscritos en los registros autonómicos, que hemos visto que pueden ser obligatorios, no obligatorios, hay autonomías que no tienen el registro todavía. Después nos encontramos con aquellos intermediarios que forman parte de asociaciones privadas particulares, es decir, no hay que confundir las asociaciones con los colegios oficiales, es decir, son asociaciones privadas que lo que hacen es autorregular la profesión, ¿no? Es decir, no es lo mismo regular una profesión que la autorregulación, simplemente si consistiría en que es una propia asociación privada la que impone los requisitos de acceso a la misma. Pueden ser requisitos formativos, requisitos de seguir un código de conducta, etcétera, etcétera. Es la propia asociación la que decide cuáles son los requisitos para formar parte de ella. Después nos encontramos pues, las agencias inmobiliarias online, ¿no? Las que pues, ejercen la intermediación pues, sin un local abierto al público desde la forma desde Internet, ¿no? Diríamos. Después nos encontramos con los colegiados en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, pero vemos que la titulación puede variar sustancialmente de un colegiado a otro, ¿no? Porque se admite cualquier tipo de titulación universitaria. Pero es que después también nos podemos encontrar los que están colegiados y pues obtuvieron el título de agente de la propiedad inmobiliaria que se expedía antes de la liberalización. Vemos aquí que nos podemos encontrar pues una infinidad de tipología de intermediarios inmobiliarios y cada uno de ellos con su propia identificación, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos de los logos o diría la forma de identificarse según la institución o la asociación que forma parte de cada intermediario. A mí me gustaría saber, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de la persona que quiere acceder a una vivienda, si conoce las diferencias entre cada una de todas estas formas de identificarse, ¿no? Porque por las conversaciones, ¿no? A veces en la docencia que imparto en los agentes de la propiedad inmobiliaria, ni ellos muchas veces, ni los propios agentes saben lo que implica pues, un logo u otro, ¿no? Un poco para visibilizar pues un poco la inseguridad que provoca la diferente tipología que hay alrededor de la intermediación. Otro tema también que resulta un poco paradójico es que sí que tenemos intermediarios que están regulados, ¿no? Por ejemplo, los intermediarios de crédito con la ley del crédito inmobiliario, la ley del 2019, que es resultado de una directiva europea de 2014, o los corredores de seguro también, ¿no? Tienen su propia regulación y lo más curioso es que les impone pues, la obligación de formación, la obligación de comunicar si actúan de forma independiente o si reciben alguna comisión, ya sea de una entidad financiera
o de una entidad aseguradora. O sea, son cosas que, en cambio, en la intermediación inmobiliaria esto no se prevé. No se prevé ni la obligación de comunicar si se actúa de forma independiente o no, y tampoco si velan por el interés o reciben la comisión de parte del comprador, de parte del vendedor, ¿no? Son cosas que, bueno, son contradicciones que tenemos en el ordenamiento, de que algunos profesionales pues sí que están regulados y otros que también llevan a cabo la intermediación, como son los intermediarios inmobiliarios que intermedian con viviendas, no con seguros o con créditos financieros, que no digo que no sean importantes, ¿no? Pero al menos no son derechos humanos, pues no están regulados. Hemos visto también las regulaciones autonómicas diferentes que ha avanzado, y por último lo que decía, ¿no? de que la libertad del mercado pues no puede ser absoluta. Firmes economistas clásicos defensores del liberalismo como Friedman o Keynes ya lo decían entonces, ¿no? De que en algunos casos pues está justificado que debe haber algún tipo de intervención. Después ya veremos cómo tiene que ser esta intervención, pero que no puede dejarse al libre funcionamiento del mercado. En cuanto al concepto de derecho a la vivienda, aquí he puesto, ¿no? Este análisis que hice en el ordenamiento jurídico de cómo identificar estos tres elementos que conforman el concepto de vivienda. Es decir, la vivienda está formada por un elemento estructural, es decir, es una estructura física que tiene que cumplir unos requisitos de habitabilidad. Si no cumple estos requisitos de habitabilidad, ya no estamos ante una vivienda, ya es una infravivienda, ya es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ver cómo tiene que ser una vivienda. Aquí tenemos artículo 46 de la Constitución Española, Código Técnico de Edificación, la Ley de Ordenación de Edificación, etcétera, etcétera. Después tenemos el elemento económico, que no hay que negarlo, es decir, la vivienda, el sector inmobiliario tiene un peso fundamental en el conjunto de la economía, ¿no? y en la propia dinámica de los mercados en sí. Entonces tenemos todo un conjunto de la normativa que contempla y reconoce el valor de la vivienda. O sea, hay un elemento económico detrás. Y por último, este elemento simbólico, ¿no? Que es lo que tiene en cuenta la vivienda más allá de cuatro paredes y un techo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo que representa la vivienda para la vida de las personas. Pues esas tres cosas es lo que, estos tres elementos es lo que justifican la complejidad y la especialidad de una vivienda. De hecho, es el único bien que es al mismo tiempo un activo económico, un importante activo económico y al mismo tiempo un derecho humano. Y es aquí pues la complejidad de las políticas de vivienda y la complejidad de todo lo que afecta a la vivienda, porque siempre poner en la báscula pues estos dos conceptos. Y aquí también lo que quiero incidir es el concepto de vivienda habitual, ¿de acuerdo? La vivienda habitual, después de todo este análisis que he realizado en la tesis doctoral, la defino como la edificación fija que cumple unos requisitos de habitabilidad, que es un activo económico y patrimonial, constituye el domicilio de las personas que viven en ella, domicilio tanto entendido desde el punto de vista público como privado, ¿de acuerdo? Y que también conforma la vivienda conyugal, familiar y, en definitiva, conforma un hogar. Entonces, aquí he intentado tener en cuenta todas estas facetas que afectan la vivienda en sí, ¿no? El domicilio, el hogar, la vivienda conyugal, la vivienda habitual, la vivienda como elemento patrimonial, y es por eso lo que justifica que la intermediación inmobiliaria no puede ser la misma aplicada cuando estamos ante una vivienda habitual, o que va a ser la vivienda habitual, a cuando estamos ante otro tipo de bien inmueble que no tiene estas características, pues porque no cumple con todos estos requisitos que afectan a la vivienda en sí. En cuanto al punto de la protección de los consumidores y necesitados de la vivienda, ¿no? Aquí antes hacía referencia a la desigualdad que existe, porque bueno, no hay unas garantías de si los intermediarios inmobiliarios deben proveer una serie de información o no, y qué tipo de información a las personas que acceden a una vivienda. Parece que antes con el José Luis lo ha explicado, del anteproyecto de ley de vivienda, el artículo 31, prevé, ¿no?, expresamente que las personas que acceden a vivienda tienen el derecho a recibir un listado de información, ¿no? Pero aquí el problema está, de acuerdo, reconocemos que tienen el derecho, pero ¿quién será el encargado de facilitar toda esta información? ¿El vendedor? Claro, aquí nos encontramos que si
las responsabilidades del propio vendedor nos podemos encontrar en conflictos de intereses. ¿Hasta qué punto el vendedor informará de todo lo que se contempla o no? Porque según lo que le convenga, de que se sepa o no de la vivienda. Entonces, ¿quién será el garante de toda esta información? Y la verdad que me alegré en parte cuando vi el proyecto de ley, porque va un poco, a pesar de no encomendar directamente esta función a los intermediarios, ya que simplemente reconoce el derecho, y esto ya lo hacía el decreto de 1989, que reconoce los derechos de los consumidores que acceden a la vivienda. En este sentido, no ha cambiado mucho. Si comparamos los dos artículos de 1989 con el anteproyecto, tenemos el mismo problema, porque continúa diciendo los consumidores tienen el derecho a recibir, pero no dice quién tiene la obligación a satisfacerla. Pero de algún modo sí que vi que lo que yo defendía en la tesis, que es la obligación de que el intermediario inmobiliario provea una serie de información a las personas que reciban sus servicios, después ya explicaré si son consumidores o no, pues esto ya va con la línea del legislador, ¿no? En la tesis lo que propongo es lo que denomino la ficha estandarizada de información precontractual de la vivienda. Se trata de una ficha, hay unas 48 piezas de información, ¿no? Que sería lo que idealmente el profesional, el intermediario inmobiliario, debería facilitar a la persona que accede a una vivienda en todos los casos. Es decir, con independencia de si actúa de forma independiente o imparcial, o vela por el interés del vendedor o el comprador, etc. En todos los casos, pues el intermediario tenga esta obligación. Ahora entraré en el intríngulis, ¿no? Porque ahora pueden surgir muchas dudas de por qué, en qué caso puede facilitar, hasta qué punto puede facilitar toda la información o no. Pero la idea es resolver esta desigualdad que hay ahora, ¿no? Que sin ninguna garantías de que pues la persona que accede a una vivienda pues tenga un mínimo de información sobre el bien que va a acceder. En cuanto a las funciones que comentaba, ¿no? Aquí he puesto funciones actuales y funciones propuestas. Claro, las funciones actuales vemos que lo que os comentaba de que están dispersas, ¿no? Que en algunos casos pues han quedado un poco, podríamos decir, obsoletas, ¿no? La función de mediación y corretaje, que se prevé desde el 1969, que se aplica hoy en día, es el único artículo que se aplica de este Real Decreto hoy en día. También la contribución, la obligación de contribuir a prevenir el blanqueo de capitales, tener a disposición esta información, ¿no? Lo que os decía antes de este Real Decreto de 1989, que no encomienda ninguna función a los intermediarios, simplemente dice pues que los consumidores tienen derecho a obtenerla, de manera que si tienen derecho, pues al menos los intermediarios deberían tenerla a disposición. Y sí que algunas comunidades autónomas sí que contemplan la obligación de prestar, ¿no? Lo que pasa que esto es aquí en Andalucía y en Cataluña, pero tampoco se le encomienda expresamente al agente inmobiliario. La forma de redacción de la ley lo deja muy abierto, ¿no? Que no queda claro quién corresponde a esta responsabilidad. Y también la intermediación en viviendas sociales, que esto ya depende de cada comunidad autónoma o de cada municipio. Funciones nuevas que propongo, ¿no? ¿Qué nuevas funciones se podría ejercer por parte del intermediario inmobiliario pues para que porten este valor añadido, esta diferencia? Pues la intermediación de viviendas perfiladas. Viviendas perfiladas, lo estudio en el libro, se trata de aquellas viviendas que cumplen unos requisitos concretos. Por ejemplo, viviendas que por su estructura interna, por sus características, pues tienen en cuenta la perspectiva de género, ¿no? O cuestiones de igualdad. O viviendas adecuadas a cuestiones de accesibilidad. U otras viviendas pensadas pues, que tengan en cuenta aspectos culturales o religiosos, o simplemente viviendas pues para extranjeros. Es decir, son un tipo de viviendas que cumplen unos requisitos no solo físicos, sino también pueden ser requisitos jurídicos, ¿no? Pensado, por ejemplo, para los extranjeros, que los intermediarios inmobiliarios se podrían especializar en aquel tipo de viviendas en concreto. Otras funciones, la realización especializada de bienes embargados, ¿no? Esto ya se contempla en la ley de enjuiciamiento civil. Pues bueno, ante una ejecución de una vivienda, pues los intermediarios inmobiliarios pues, se podrían encargar de llevar a cabo la compraventa y dar lugar a esta realización especializada.
la función de facilitar esta FAPE, ¿no? Esta ficha. Una ficha, el contenido será más discutible, menos discutible, pero esta obligación de prestar una información básica, una información mínima, que es lo que parece que el anteproyecto pues, quiere ir a esa línea, ¿no? También función de facilitar datos a la administración pública. Uno de los problemas en políticas de vivienda es que no hay datos. No, porque estamos muy acostumbrados a... Hay un 2% de vivienda social, pero no, es que no se sabe realmente cuánta vivienda social hay. Entonces, sin conocer los datos o la gravedad del problema, es muy difícil después aplicar las políticas de vivienda que correspondan. Y aquí los intermediarios inmobiliarios también podrían contribuir un poco pues, a facilitar estos datos, pues, operaciones que intervienen, contratos de arrendamiento, etcétera, etcétera. Otra función destinada a evitar el sobreendeudamiento, ¿no? Hay una herramienta que se llama el calculador del esfuerzo familiar y básicamente pues, informa al consumidor, a la persona que desea acceder a una vivienda, pues si se está sobreendeudando o no, ¿no? Pues es una herramienta que en la cátedra de vivienda la empezamos a trabajar con la Diputación de Barcelona, pues que podría estar en manos del intermediario y aconsejar pues mira, por las circunstancias personales y económicas, pues es mejor un arrendamiento, o es mejor una compraventa, o una propiedad temporal, una propiedad compartida. Es asesorar hasta para evitar el sobreendeudamiento que contribuyó a la generación de la crisis. Y por último también la mediación en el ámbito inmobiliario, pero no mediación entendida como mediación y corretaje, sino mediación como resolución extrajudicial de conflictos. Sería otra vía que podría ser llevada a cabo por los intermediarios. Y aquí es donde entro, ¿no?, de la necesidad de diferenciar estas 4 formas de llevar a cabo la intermediación. ¿Vale? Y esto lo que pretendo es que sea cada intermediario lo que pueda escoger libremente qué forma le conviene o no de llevar a cabo la intermediación, pero que el consumidor pueda conocer de qué modo la está llevando a cabo. Entrando, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? El caso en que cada una de las partes contrata a su propio intermediario inmobiliario para que pues, los dos negocien y celebren el contrato, ¿no? Es la operación, diríamos, jurídicamente sencilla. ¿Por qué? Porque el intermediario inmobiliario celebra una nota de encargo, un contrato de mandato con el vendedor o arrendador, y el otro intermediario, conocido como el personal shopper inmobiliario, pues contrata otra nota de encargo, otro contrato de mandato con el comprador o arrendatario. Cada uno paga el honorario, el precio que corresponda, y jurídicamente pues no hay esta complejidad, ¿no? Y en este caso, importante, el personal shopper inmobiliario, obligación de prestar esta información básica para el que accede a una vivienda. Segundo caso, aquí ya se plantea más la problemática, ¿no? Caso en que únicamente contrata un intermediario inmobiliario el vendedor o el arrendador, ¿vale? En estos casos, que suele ser lo habitual en la práctica, es aquí donde entra la inseguridad de que el comprador o arrendatario no sabe o no tiene por qué saber si el intermediario inmobiliario está actuando velando por el interés del vendedor o está actuando de forma independiente o imparcial, o vela por su interés, ¿no? Es aquí donde existe esta inseguridad actual de que quizás el comprador piensa que está actuando pues, bajo un contrato de mediación y corretaje porque está actuando de forma independiente y parcial, pero realmente no. Realmente hay una nota de encargo, hay un contrato de mandato en que el intermediario inmobiliario vela por el interés exclusivo del vendedor y arrendador. Claro, y aquí es lo que comentaba al inicio, ¿no? El hecho de que no haya ningún vínculo contractual entre el intermediario inmobiliario y el comprador, pues hace que el comprador no le pueda exigir que le facilite toda una serie de información si no está prevista legalmente, ¿no? Y aquí es donde entra esta justificación de esta ficha, de esta información básica, que sea obligatoria en cualquier caso, ¿no? Es decir, aquí nos encontraríamos en la situación en que es el vendedor el que paga el honorario, el precio al intermediario, el comprador tiene conocimiento de que el intermediario inmobiliario pues, actúa en el interés del vendedor, pero al menos dispone de esta información básica, una información mínima. El tercer caso es la situación inversa, ¿no? En que únicamente es el comprador el que contrata al intermediario inmobiliario, al personal shopper, para que le ayude a encontrar una vivienda.
Aquí el que se queda desamparado, ¿no?, en algún modo, pues es el vendedor, ¿de acuerdo? Esta es la situación que en la práctica no es tan habitual, pero bueno, nos podríamos encontrar el típico comprador que ve en un balcón, se vende, va a su agencia, mira, que me estoy interesado en aquella vivienda que está en aquella calle, tal, tal. Pues podríamos encontrarnos en este caso en que el vendedor pues no tiene contratado un intermediario inmobiliario. En este caso también, jurídicamente, no hay ningún problema, contrato de mandato, el comprador paga el precio del honorario al personal shopper inmobiliario y ya está, ¿no? La cuarta situación es lo que propongo con algunos cambios que analizo en el libro, es que las dos partes contratan al mismo intermediario inmobiliario. Claro, aquí si lo que queremos es que el intermediario inmobiliario actúe de forma independiente e imparcial, tenemos que dar garantías o prever mecanismos que garanticen esta independencia imparcial. Porque el hecho de que sí, el intermediario que actúe de forma independiente e imparcial, pero es que la comisión la paga únicamente el vendedor. Entonces, claro, ¿qué garantías tiene el comprador de que actuará de forma independiente e imparcial si el que paga la comisión es el vendedor, ¿no? Entonces, tenemos que buscar los mecanismos para que garanticen esto. Y lo que propongo en este caso, que esto en el libro pues está más desarrollado, es que tanto el comprador como el vendedor celebren esta nota de encargo, ¿no?, tengan este vínculo contractual con el intermediario inmobiliario. De este modo el esquema sería de la siguiente forma, es decir, el vendedor quiere vender su propiedad, quiere vender su vivienda, va a un contrato a un intermediario inmobiliario y le encomienda esta función a través del contrato de mediación y corretaje. Supongamos que la comisión, no sé, es del 5%. Pues en el momento en que el vendedor le encomienda esta función, yo propongo ya que le adelante la mitad, o la mitad de la mitad, ¿de acuerdo? La mitad de la mitad de la comisión. Otro, en la misma tarde, imaginemos que va un comprador interesado también en aquel piso. Pues en aquel momento, el mismo esquema, que el comprador también facilite la mitad de la comisión. Desde el primer momento, pues ya nos encontramos en dos interesados en llevar a cabo aquella operación sobre aquella vivienda, y a las condiciones pues empiezan por parte del intermediario inmobiliario por igual. ¿Que realmente después se acaba celebrando el contrato? Pues el mismo esquema, el resto de la comisión que quede por pagar sería satisfecha también por las dos partes, tanto por el vendedor o arrendador como el comprador por el arrendatario. ¿Por qué digo el hecho de pagar en el principio, el primer día, una parte y cuando se perfecciona el contrato, la otra parte? Por el hecho de que todas estas operaciones que lleva a cabo el intermediario inmobiliario, desde valorar el inmueble, hacer las fotografías, recopilar toda esta información, después no se quedan tampoco sin ninguna remuneración, ¿no? Es decir, todo este trabajo previo preparando toda esta ficha, pues que haya como un avance del honorario que corresponda. ¿Que después se acaba perfeccionando el contrato? Pues las partes añadirán o las partes pagarán el resto del precio que corresponda. De esta forma, y además aquí, en todos los casos también, el intermediario inmobiliario la obligación de facilitar la ficha. Claro, aquí lo que garantizamos es que estos mecanismos de que aseguren esta independencia y esta neutralidad por parte del intermediario. Claro, no sé si os habéis fijado aquí en el esquema, claro, que lo comentaba al inicio, de la necesidad de diferenciar la relación contractual entre las partes, entre el comprador y el vendedor, y la relación contractual que hay entre estas y el intermediario. Porque nos podemos encontrar que entre las dos partes no haya una relación de consumo, por tanto, al consumidor no se le aplique la normativa de protección de los consumidores, pero por el hecho de que intervenga un intermediario inmobiliario, aquí sí que hay una relación de consumo. Entonces, aquí sí que la persona que acceda a una vivienda y cuente con los servicios de un intermediario inmobiliario, aquí sí que tendría la consideración de consumidor y se podría aplicar la normativa a los consumidores. De ahí siempre ir viendo pues, las diferentes situaciones y ver las dos bilateralidades de los contratos. Sí, ya termino. Aquí lo que decía, no me quiero extender mucho, es de que la tecnología, ¿no?, la tecnología aplicada en el sector inmobiliario se conoce como PropTech, pues no debe verse como una competencia o como un problema, sino al contrario, simplemente una herramienta, eso sí que plantea un nuevo rol para los intermediarios, ¿no? ¿Qué rol a raíz de la evolución tecnológica pueden tener los intermediarios?
pues aquí he puesto algunas opciones, que se pueden dar alguna o todas o ninguna, ¿no? Algunas opciones porque es difícil predecir lo que puede pasar en el futuro. Pero es que los intermediarios se conviertan, por ejemplo, en profesionales indispensables para garantizar esta protección desde las primeras negociaciones. Después también nos podemos encontrar que las agencias inmobiliarias online pues ocurra como ha pasado con las agencias de viaje, se ocupen de aquellas gestiones más sencillas, más rápidas, que no tienen ninguna complejidad y los agentes inmobiliarios pues formados o que tengan las competencias requeridas pues se encarguen de los casos más complejos. Después también nos podemos encontrar que los agentes inmobiliarios tradicionales pues se ofrezcan un trato más personal, más próximo, y esto pues se ha valorado por algún sector por parte del sector de la población pues que prefiera este tipo de servicios no tan digitalizados. Otra opción, la especialización, de llevar a cabo la intermediación en bienes concretos como pueden ser las viviendas perfiladas, y después ya sí tenemos en cuenta pues todos los avances como es la aplicación de la tecnología blockchain y los smart contracts, pues que los intermediarios inmobiliarios se encarguen de preparar, ¿no? y entraríamos aquí ya en conocimientos técnicos más concretos de programar estos contratos. En cuanto a la posición de la Unión Europea, ¿no? Voy muy rápido. Para la Unión Europea, que no tiene la competencia para decidir si regular una profesión, sí que dice, tenemos varios informes que lo que dicen es que la Unión Europea promueve la liberalización de la profesión por el hecho de argumenta que esto promueve el crecimiento económico y el movimiento de profesionales de un país al otro si la profesión está liberalizada. Ahora bien, sí que reconoce que hay algunos casos que está justificado que la profesión esté regulada. ¿Quiénes son estos casos? Cuando en aquel sector exista una simetría informativa, que antes previamente lo ha explicado José Luis, que este sector produzca efectos externos a otros sectores, aquí ya no entro por el efecto cadena que tuvo la crisis del sector inmobiliario hacia otros sectores, y después que haya este interés general. Más recientemente, de hecho, este verano, también se ha promulgado el Real Decreto 462/2021 que transpone una directiva desde 2018. Y esta directiva lo que viene a incidir también es si se quiere modificar una regulación existente o crear una nueva regulación, de acuerdo, pero se tiene que hacer un test de proporcionalidad. Si este test de proporcionalidad está justificado o argumentado, pues se admite que esta profesión pues, pueda estar regulada. Si no se supera o no se consigue justificar este test de proporcionalidad, pues no conviene la regulación, siguiendo esta línea de la Unión Europea de promover la liberalización en según qué profesiones. Y en esta directiva que ha sido transpuesta este verano por este Real Decreto, pues se dice que este test de proporcionalidad se llevará a cabo, los criterios que se llevarán a cabo es que la introducción de una nueva regulación o la modificación de una existente tiene que cumplir los requisitos de no discriminación, tiene que responder al interés público y tiene que ser proporcional. Claro, una vez más, vemos que interés general, interés público siempre aparece, ¿no? La necesidad de justificar en qué casos pues, responde a este interés general. Paso lo del informe. En cuanto a este concepto de interés general, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué está la necesidad de justificar? Porque es la esencia, la actividad de la administración pública, ¿no? De hecho, la administración pública solo puede perseguir fines de interés general. Y es una resolución del 2003 y otra del 2004 de la Unión Europea donde nos define qué es el interés general, ¿no? Y de hecho diferencia tres conceptos, que es el servicio de interés general, servicio de interés económico general y servicios sociales de interés general. Servicio de interés general es el más amplio, ¿no? Se trata de aquellos servicios que afectan a un número considerable de personas que tienen gran trascendencia y aquí engloba tanto las actividades económicas como no económicas, ¿no? Servicio de interés económico general, básicamente estamos hablando de transporte público, de los servicios relacionados con el correo postal, etcétera, etcétera. También aquí están relacionados dentro del interés económico general los servicios vinculados a la salud, ¿de acuerdo? Y el tercer, los servicios sociales, aquí es donde entrarían todos los servicios relacionados con la vivienda social, aquí es donde
pues nos reflexionamos de que la vivienda social sí que entra, en cambio la vivienda privada pues no se nombra expresamente, en cambio los servicios sociales de interés general sí que se nombra expresamente que afecta, que es las viviendas sociales o los servicios destinados al empleo de las personas. Si vamos a analizar un poco más el concepto de razón imperiosa de interés general, que está en el artículo 3 de la ley que transpone la Directiva de Servicios, la ley 2009, vemos que protección de los consumidores, protección de los derechos, la seguridad y salud de los consumidores, destinatarios de los servicios, exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude y la protección del medio ambiente y del entorno urbano son estos temas que consideran que afectan a razones imperiosas de interés general, ¿no? Son razones o temas que estrictamente están vinculadas con la profesión de la intermediación inmobiliaria. Y además ya, no sé si lo he puesto aquí, no, todavía no. Sí, que esta mañana Javier lo ha citado. Si vamos la ley, la 20-2013 de unidad de mercado, el artículo 17, también exige que se debe regular por una ley, las restricciones de acceso a una actividad y que deben de cumplir no todas estas razones que hay aquí, sino simplemente las razones de seguridad pública, orden público y medio ambiente. De manera que tenemos las herramientas por las que se puede justificar la introducción de una regulación como es la exigencia de una titulación académica obligatoria. Rápidamente, también recientemente en el informe de la Presidencia de España 2050 es un informe donde ha sido publicado este verano también, marca cuál es la estrategia sin entrar en trasfondo político, ha sido un documento elaborado por profesores y investigadores de toda España, cuál debería ser la estrategia de la presidencia del gobierno de aquí a 50 años, ¿no? Y me llamó la atención, bueno, también porque se incide mucho, hay un capítulo específico sobre la vivienda y cómo enfocar las políticas de vivienda, y en este informe, donde marca las políticas de ahora en adelante, hay un apartado que pone garantizar la correcta información, las políticas hacia dónde tienen que ir, ¿no? Garantizar la correcta información que reciben los hogares, tanto en la financiación como en la compra o alquiler de una vivienda, facilitando la movilidad residencial de los hogares a medida que sus necesidades cambian. Esto implica asegurar su protección desde la fase previa al contrato, la profesionalización de los agentes inmobiliarios y la creación de sistemas de asesoramiento público y de control que promuevan la transparencia. Es decir, aquí está puesto en este informe, no es un informe vinculante, pero sí que ya da indicaciones, porque está hecho por profesores e investigadores de todo el país, marca ya la estrategia a seguir para los próximos 50 años con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda. Y aquí no me quiero extender más porque ha salido antes, ¿no?, de que el anteproyecto de ley estatal ya contempla, ¿no?, la necesidad de aumentar las garantías para la compra o el alquiler de vivienda. El problema continúa siendo el mismo que en 1989, que es no encomienda esta función a ningún profesional. Entonces, ¿en manos de quién estará garantizar esta información? ¿De los vendedores, de los promotores, de los notarios, de los registradores? Queda abierto de quién será el encargado de velar, ¿no?, por esta información en carácter precontractual antes de perfeccionar el contrato. Y muy rápidamente, no quiero extenderme más porque es un tema que podría estar aquí, es mi tesis doctoral, así que podría estar aquí hablando toda la tarde, pues que está la necesidad, simplemente resumir que si lo que queremos es, o lo que se busca es aumentar la transparencia, más garantías para los consumidores, más obligaciones y más responsabilidades para los profesionales que se dedican a la intermediación. Esto va aparejado pues con una correcta formación académica, ¿no?, y un marco legal adecuado. Sin una formación, en este caso, pues interdisciplinar y unas competencias que son propias de grado universitario, y sin este marco regulatorio, este marco legal, pues difícilmente se puede llevar a cabo este objetivo, ¿no? Y después también tener en cuenta pues lo que nos dice la Unión Europea para poder mejorar estas condiciones y adoptar restricciones de acceso. Nada más, disculpad si me he alargado y si hay alguna...
Gemma no se ha alargado nada. Nosotros nos gustaría seguir escuchándola y poder tener tiempo para, pero que habrá más oportunidades. Y bueno, las conclusiones a las que llega yo creo que están muy claras y es lo que desde este foro se ha venido reivindicando durante tanto tiempo, pero ahora viene corroborado con una autoridad científica y desde luego con una construcción perfecta de lo que, de a qué responde la actividad de intermediación, que en este caso responde a un interés general que debe ser contemplado o debe ser de alguna manera tenido en cuenta por los poderes públicos que tienen la posibilidad de que cambie la situación del mercado inmobiliario. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo sobre esta cuestión. Eh, bueno, lo ha dejado, lo ha expuesto con tanta claridad y con tanta eh, argumento que yo creo que podemos dar por cerrada la ponencia. Muchas gracias, Gemma. Y pasamos inmediatamente a la última ponencia de esta jornada.